Y de hecho estoy convencida de que es una herramienta que tiene la potencia de no solo del futuro de hacerlo, sino que ya lo está haciendo, porque lo vi en mí, digamos, esto de la apertura de conciencia y el cambio de poder salir de la Matrix y ver la realidad de otra manera. Y es como que mi anhelo es que se llegue a la hiperbitcoinización. No sé si se va a llegar al 100%, pero creo que vamos hacia ese lado. Este israelí planteaba que no, que lo van a terminar tomando como una herramienta financiera, digamos, dentro del sistema, pero igualmente creo que es una herramienta que está y que, o sea, que viene a cambiar la manera o las formas, aunque la tome el sistema, que sí, sería muy peligroso que no, que todos los estados la tomen, digamos, para el resto de los bitcoiners, ¿no? Pero, o sea, como que no tengo la certeza, me parece que sería bueno que todo el mundo lo use, pero en el caso de los estados ahí ya es como que no te sabría decir en profundidad el efecto que podría tener, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que básicamente Bitcoin, si bien tiene las mismas reglas, a medida que se vayan sumando cada vez más grandes jugadores, va a ser más difícil acceder para la gente de la población media, por una cuestión obviamente no de mercado es escaso, entonces el precio va a subir cada vez más, por lo cual con los trabajos actuales y la capacidad de ahorro actual va a ser cada vez más difícil acceder, entonces por eso veo como el ruido de que me gustaría que la población se sume antes que los grandes jugadores, como para que pueda acceder a tener al menos un 0,1 Bitcoin cada persona. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestra invitada de hoy es Laila Jurisic. Laila es una profesional argentina apasionada por la innovación estratégica, el growth marketing, con más de 5 años de experiencia en estrategia de producto y marketing. Actualmente trabaja en el ecosistema Tech y Agitech, enfocada en proyectos que combinan tecnología con impacto real. Pero más allá de su trayectoria profesional, Laila es una Bitcoiner convencida. En la bio dice: claro, fix the money, fix the world. Laila navega entre el mundo del marketing digital, la filosofía aplicada a la revolución bitcoinera, siempre con un enfoque crítico y humano. Hoy vamos a explorar su trayectoria, su visión sobre Bitcoin como una herramienta de libertad, el rol y el rol de la innovación en Argentina y Latinoamérica. Laila, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Qué alta intro te mandaste, ¿no? Trato de Fue como hacer siempre, demasiado, creo. trato de hacer siempre una buena intro, igual disclaimer. Me ayuda la inteligencia artificial también para juntar tanta información, para ver y todo eso. Así que nada, si en el 2025, casi 2026, no usás inteligencia artificial, te estás quedando atrás de todo. Así que Absolutamente. bueno, para mí un placer tenerte acá. Me acuerdo cuando nos vimos en la cripto, me dijiste: te estoy siguiendo en Instagram. Me hiciste sentir como un influencer, como una estrella de rock. Así que bueno. Pero vamos a la primera pregunta que tengo para vos, que es la misma que tengo para todos. Laila, ¿cómo Bien. tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, yo lo divido en dos etapas. La primera fue en 2021, que fue mi primera llegada a BTC, no era Bitcoin, era BTC para mí en ese momento. Y fue a través de un máster en inteligencia financiera y todas las hierbas, donde empecé a aprender un poco más qué hacer con el dinero que tenía en ese momento, trabajaba en la Corpo. Y ahí fue como la primera vez tuve contacto con Bitcoin, pero cero filosofía. En ese momento, en 2021, dije, bueno, vamos a ver qué onda esto, y tenía el mindset de diversificar y los huevos en distintas canastas, y bueno, la filosofía tradicional de las finanzas, ¿no? Y después en 2024, para el Pizza Day, me invitan a una fiesta en la cripta, viste que en la cripta se suelen hacer fiestas para las fechas importantes. Y cuando llego digo: "¿Qué es esto?". Y justo estaba Agus en una mesa con el merchandising de la cripta, y le pregunté qué estaban haciendo, y dije: "Me parece que me gusta este lugar. Acá hay como unos locos que machean con mi locura", y empecé a ir más seguido a lo que serían los martes de coworking. Y durante el trayecto, digamos, 2024-2025, fue lo que yo llamo como mi bitcoinización más profunda, de donde entendí un poco más Bitcoin, donde entendí la filosofía, o empecé a entender, porque para mí es como un universo enorme aún. Así que Y bueno, ahí, ese fue como el primer impacto. Cuando fuimos a El Salvador hace poco, estuvimos dando distintas charlas. Una de ellas es Bitcoin como catalizador de propósito, y en la cual yo planteaba que Bitcoin funciona en distintas etapas, que te va generando como una apertura de conciencia. El primer clic es cuando entendés que el dinero no es lo que siempre creíste siempre. Entonces ese sería como el primer toque de la píldora naranja, sería como ese para mí. Al menos así fue exacto. en mi caso, ¿no? ¿Y por qué decís
que una cosa es BTC, esta no la había escuchado nunca, porque escuché, ya me tienen podrido en las redes sociales, me dicen, BTC no es Bitcoin, BTC, BCH es Bitcoin, BSB es Bitcoin, Bitcoin está muerto. ¿Por qué decís que BTC y Bitcoin son dos cosas diferentes? Porque para mí, o sea, decir BTC simplemente indica que vos entendés financieramente que es un activo financiero y que vas a comprar una criptomoneda desde ese punto de vista, pero no entendés la profundidad existencial que tiene Bitcoin, la revolución más a nivel humanidad que va a generar, digamos. Lo ves como algo más del sistema dentro del sistema. Cuando empezás a ver a Bitcoin con B corta, por decirlo así, como Bitcoin, ahí empezás a como a salir un toque de la Matrix y a verlo de una manera más profunda. Claro, con B minúscula, no con B corta. Te Con corrijo, B perdón. minúscula, perdón. Con B minúscula, sí, no, a mí me encanta corregir cuando hablan. Hay muchos, yo soy medio loco, tipo Agustín, o sea, me imagino lo que debe haber sido el primer día que fuiste a la cripta y le preguntaste a Agustín qué era eso y te debe haber agarrado y debe haber empezado a explicar y se debe haber vuelto loco. Claro, él ni siquiera se acuerda, pero el impacto que genera en las personas es tremendo. Que Agus es una persona muy particular. Yo mirá que de hecho, y paso el chivo, a partir del 5 de enero vamos a estar todos los días a la mañana de Hong Kong, que va a ser la noche de Buenos Aires un día antes, haciendo un stream de Bitcoin. Todos los días, con el otro Libertarian. Y el otro Libertarian tiene un medidor de maximalistas. Es como que tiene el medidor de maximalistas. Para él nadie es maximalista o son todos fantasmas. Excepto Agustín. Dice, no, el pibe de la cripta, ese la tiene, ese es grosso, grosso. De todos los que estuvo escuchando, de todos los que escucha siempre dice, no, este es un fantasma, este es un fantasma. No, el pibe de la cripta es un grosso, grosso. Así que sí, yo estuve con él, fue el primero de toda esa comunidad que conocí, que lo tuve en el stream. De hecho, después, bueno, cuando fui a Buenos Aires lo vi y fue una locura. Pero sí, a mí lo que me gusta hacer es separar de cuando me ponen Bitcoin con mayúscula y Bitcoin con minúscula para explicarles. Bitcoin con mayúscula es la red, Bitcoin con Claro, minúscula es la Bitcoin. Sí, yo creo ahí que, va, yo perfecto. creo que vos das en el clavo con BTC, porque BTC sería el ticker y Bitcoin es Bitcoin. Y como que todos llegamos a Bitcoin BTC como una forma de diversificar la inversión, como una forma eh, de hacer pagos o de ahorrar. Y después caemos en el rabbit hole y nos volvemos obsesivos. Y empezás a ver toda la parte de atrás que hay Bitcoin, todo lo que trae, toda la cultura. Exacto, Y eso me imagino que te habrá vuelto loca. 100%. Y como retomando lo que decías, por ejemplo, de la cripta, a mí me gusta decir siempre que es tipo cero cotillón y 100% contenido, que es lo mismo que Bitcoin en definitiva. No tiene marketing, no le hace falta el marketing a Bitcoin, no tiene nada externo ni nada externo que lo adorne, por decirlo así. Es puro. No, totalmente. Y se vio en la BitConf. El stand de la cripta era un stand, no el stand, a mí el stage de la cripta era 100% Bitcoiner. O sea, si no tenías Bitcoin o si no tenías Satoshis, no podías comprar ni siquiera una botella de cerveza. Los debates que se daban ahí eran ultramaximalistas, extremos, debates de filosofía. Yo no pude ir a muchos debates de de la BitConf en general, pero estuve presente en un ratito ahí en la cripta debatiendo de libertarianismo, de cyberpunk, de un montón de cosas. Y bueno, y mi meta es el año que viene hacer un podcast cada día y el año que viene entrevistar a todos los de la cripta. Ya tengo a Agustín, ya la tuve a Jackie, a Cyberpunk y ahora a vos. Así Y que A Wadis ya. también, Ah, hace Guada poquito. también es de la cripta. Bueno, no, ella no se Sí. presentó como la cripta. Y no, y creo, como decís vos, es cero cotillón, 100% genuino. Agustín, cuando postea en las redes, te das cuenta que es un bitcoiner ultra genuino. Y contame de la experiencia en El Salvador. ¿Cómo fue eso de Bitcoin como catalizador de propósito? A ver, la experiencia en El Salvador fue como
¿Cómo te explico? Fue como si fuera lo que siento, un antes y un después, por decirlo así. Lo que hicimos fueron las cruzadas, pero arrancaron mucho antes, ¿no? Antes de ir a El Salvador. No sé si ya el cyber te contó algo de las cruzadas que estuvimos haciendo o te desarrollo como un poco más. Bien, Antes de arrancar, estoy hablando demasiado, quiero que hables más vos, que te sueltes más, pero okey. antes de hablar de las cruzadas, sí, yo conozco el tema de la cruzada porque yo me anoté a la primer call de las cruzadas, pero me quedé Ah, ya. dormido. No. Era sábado a las 7 de la mañana de Hong Kong y me quedé dormido, pero bueno, ahora sí, continúa. Bueno, básicamente desde el equipo de la cripta lo que hicieron fue, digo hicieron porque en un inicio yo no estuve, me sumé un toque más tarde cuando convocaron a los voluntarios. Em, Fue, bueno, seleccionar como, o sea, lanzar una convocatoria, seleccionar comunidades distribuidas en distintos lados de Latinoamérica que ya estuvieran activas y que necesitaban un empujoncito más para empezar a hiperbitcoinizar, por decirlo, el lugar. Donde se les armó un kit de emergencia, donde tenían un nodo, postnet, bueno, tarjetas diseñadas por artistas, que ese fue otro de mis roles, donde diseñé tarjetas a través de arte, ¿no? De lo que serían después las para pagar a través de Lightning, ¿no? ¿Y qué más le facilitamos? Bueno, todo el soporte y educación, tanto técnico como educación que se necesiten para que las comunidades puedan poner a marchar, bueno, obviamente la wallet de la cripta, para poder a marchar los postnet en los distintos locales que tengan cerca, en el lugar donde viven, y poder repartir sus tarjetas y ir a pagar con Bitcoin. Eso fue como la etapa inicial. Se seleccionaron los artistas, se seleccionaron los equipos y terminamos armando squads de 5 personas con un capitán. Ese fue uno de mis roles, donde sería como el capitán de uno de esos squads, donde nos tocaron 2 comunidades. Una es Próspera en Roatán, que queda en Honduras, es una isla por Honduras, seguramente la escuchaste nombrar, y la otra es Lago Bitcoin en Guatemala. Esas serían las 2 comunidades que nuestro equipo empezó a, digamos, a darle soporte. Les enviamos el kit. Bueno, primero tuvimos varias entrevistas con ellos, donde los artistas entendimos qué eran lo que ellos querían transmitir para diseñarle las tarjetas y que cada diseño que le mandemos vaya en línea con la comunidad, con el pensamiento, con la manera de ellos de pensar, por decirlo así, y poder plasmárselo ahí. En ese caso, te voy mezclando los temas. Como artista, lo que hice, por ejemplo, fue hacer cuadros físicos de arte abstracto y para cada comunidad les presenté 4 o 5 modelos. Como capitán me tocaron 2, pero como artista me tocaron 6. Entonces tuve que estar con, eh, en ese caso era con Wadis y Miss Cons, que eran por decirlo así, las jefes o las líderes de lo que sería, perdón, marketing no, em, de lo que sería la dirección de arte, por decirlo así, en las cruzadas. Entonces nos juntábamos en reuniones con cada una de las comunidades, íbamos interactuando. En mi caso le presentaba los cuadros físicos y ellos iban eligiendo el diseño. Como es, digamos, arte abstracto, yo no podía hacer decir, bueno, salgo de esta reunión y que le cambie una línea para acá, una línea para allá, porque dejaba de tener sentido, ¿no? Entonces era como yo le presentaba los diseños, ellos elegían y a partir de ahí después los digitalizamos y quedaron lo que serían las tarjetas. No tengo ninguna acá, estaba viendo si tenía alguna cerca, pero no. Pero básicamente son las de siempre para pagar con Lightning, nada más que tienen el diseño del artista. Eso por un lado. Luego, volviendo a tu pregunta de Salvador, em, Agus y su equipo también más core o más íntimo de la cripta seleccionaron a 15 personas que viajamos a El Salvador y estuvimos presentes en, primero, no me acuerdo del primer congreso, ya se me fue, Adopting Bitcoin, en Adopting Bitcoin, y después el segundo fue en Berlín, Economía Bitcoin, donde estuvimos. Ahí fue lo del catalizador de propósito, o sea, cada uno de los integrantes, además de participar con las cruzadas y llevar todo este movimiento para allá, nos presentamos para dar distintas charlas. O sea, nos postulamos como cualquier persona que se postula en el Congreso para dar una charla y algunos hemos quedado. Y en mi caso di la que la del tema que sería Bitcoin como catalizador de propósito, donde ahí planteo cómo es como la primer toma de la pastilla, el primer aha moment, era lo que dijimos, como el primer cambio de conciencia es pasar de pensar de lo que es el dinero actual a un segundo estado donde entendés que no es lo que siempre te dijeron, que la centralización no es lo que
digamos, siempre entendiste que eso era lo correcto, lo que estaba bien y que así tenía que ser el mundo y de pronto decís, ah, no, capaz puede ser de otra manera y no me había dado cuenta. Bueno, por ejemplo, eso sería como el primer cambio de conciencia. Y después empezás no sé si te sigo contando de mi filosofada o crees que te siga contando del Salvador. Contá todo lo que esto es libre, acá somos bitcoiner, podés contar lo que quieras. Perfecto, bueno, sigo con la Acá, perdón, filosofada del cambio de... lo único que no está permitido es hablar de shitcoin. Después, contá lo que quieras. Estamos perfectos porque de shitcoin no sé nada. Perfecto. Bueno, siguiendo con un poco la filosofía de Bitcoin, que sería una de las charlas que presentamos tanto en la BitConf como después en El Salvador, en Adopting Bitcoin, Economía Bitcoin en Berlín. Berlín, no sé si has ido a El Salvador, pero es un pueblo que Adopting Bitcoin está en El Salvador, o sea, San Salvador, que sería como la capital, ¿no? Una ciudad un poco más grande. Pero Berlín es un pueblo que está mucho más bitcoinizado como en un pueblito más en el medio entre volcanes, una zona muy bonita para ir a visitar y donde los comercios, más allá de, de que es un país que fomenta la adopción de Bitcoin, lo toman como de una manera, no sé, lo entienden un poco más, de una manera más profunda, con los chicos que tienen en la comunidad de ahí, que suelen hacer meetup en vivo y suelen invitar a los comerciantes. Entonces, por ejemplo, parábamos el tuk-tuk y le pudimos pagar con Bitcoin. Entonces, toda la experiencia de poder pagar muchas cosas que vos acá ni te imaginás pagando con Bitcoin, también es como una experiencia donde ves la hiperbitcoinización, digamos, en vivo y en directo. O sea que se puede pagar en bitcoin en El Salvador. Sí se puede. No el 100%, si te diría el 100% te estaría mintiendo, pero Pero sí se no, puede. no, ya sé, soy sarcástico, ya sé que se puede pagar en Bitcoin. Lo que pasa es que el otro día enganché a un economista de C5N diciendo que en El Salvador no hay nada, nada está puesto con Bitcoin. Que no se puede usar Bitcoin en El Salvador, que la gente no usa Bitcoin en el supermercado. Pero sí, tenés las comunidades que usan Bitcoin. Obviamente, Bitcoin es el 5% de todo el mundo, solamente el 5% de la gente usa Bitcoin. Imagínate en otros lugares, pero bueno, continúa. Sí, digamos, no el 100% de los comercios, digamos. En algunos supermercados sí, en otros no. Porque en todos lados no, con la cripta, viste, donde vamos te pagamos con Bitcoin. Insistimos, insistimos, si no nos cobran con Bitcoin nos vamos. Esa sería como la regla, ¿no? Y en muchos lados no, pero por ejemplo entendíamos que no sé, una señora no entendía y quizás sí le interesaba cobrar con Bitcoin, pero no tenía en profundidad. Y capaz nos quedábamos un día más y la bitcoinizábamos, digamos, le ayudábamos con alguna wallet, le explicábamos lo básico y seguía, digamos. No creo que sea por una mala predisposición, sino porque le falta quizá un acompañamiento en entender y aplicarlo, ¿no? Exacto. Y cuáles son los objetivos de la Cruzada 21? Ustedes están trabajando con comunidades de, por lo que entiendo, América Latina y Argentina, y, y lo que ustedes fomentan es, le dan todo el apoyo para que empiecen a usar Bitcoin en esa comunidad. Sí, hiperbitcoinizar, por resumírtelo así como grandes modos. Acompañarlos en adopción de la tecnología que necesiten, que quizás no tienen, no sé, por ejemplo, un nodo y cómo instalar el nodo, bueno, los postnet. El objetivo sería ese, acompañarlos a implementar Bitcoin en su comunidad más allá de lo que actualmente ya tienen, ¿no? Y también, por ejemplo, si necesitan cuestiones, no sé, de marketing, de renovar el branding de su página web o de sus redes sociales, o sea, todo lo que necesitan para que acompañe a la bitcoinización de la zona en la que están, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, el otro día nos juntamos con nuestro equipo que se llama El Clan, dentro de los squads, nos pusimos nombres distintos, con Lago Bitcoin, entonces él nos contaba que empezó al revés. Pudo bitcoinizar muchos negocios, o sea, adoptar, o sea, que se sumen, onboardear, por decirlo así, a varios negocios, eran más de 100 en algún momento, pero le faltaba el core inicial, era que las personas que vayan a invertir Bitcoin, o sea, que vayan a gastar, a consumir en el día a día Bitcoin en esos locales. Entonces, él decía, al inicio arrancamos con un montón de negocios onboardeados, pero claro, la gente decía, pero nadie lo usa.
Entonces, bueno, ahora estamos pensando como en esa comunidad en particular, cómo ayudarlo a fomentar lo que sería comunidad justamente, de sumar más personas, de que se pueda formar un equipo alrededor de ellos, ¿no? Y no solamente sean los negocios, porque ahí sí deja de tener sentido, si no hay flujo que activamente vaya al negocio, ¿no? A pagar con Bitcoin. Claro, si yo acepto Bitcoin y nadie me paga con Bitcoin porque no saben cómo se usa Bitcoin, es un poco complicado. Entonces, ustedes contactan a lo que sería el líder de esa comunidad y es con la persona con la que tiene más feedback y el líder es el que se encarga de hacer todo el trabajo de campo en la comunidad. Claro, exacto. O el líder define equipos también dentro de su comunidad. No sé, por ejemplo, Roatán tenemos el líder, pero no sé, para activar el nodo, él definió un equipo de algunas personas de su equipo, que sería como más técnico, un perfil que entiendo que es más técnico, y entonces, digamos, no lo hace él, pero sí nos va diciendo con quién hablar de su comunidad como para darle ese soporte. Exacto, exacto. Tu grupo está trabajando con la comunidad del lago Bitcoin y Sí, con la comunidad de Honduras. sí, ¿Y de Roatán. qué avances estás viendo? ¿Hace cuánto que están trabajando con ellos? Ya no me acuerdo cuándo arrancamos, pero actualmente estamos en un estado donde ya hicimos el relevamiento de las comunidades, les enviamos el kit de emergencia con el nodo y las tarjetas y llegaron, porque en muchos casos fue muy difícil el envío internacional y que llegue el paquete, viste, en la fecha correcta, fue como varias idas y vueltas, varias llamadas para que liberen los paquetes y demás. En este caso ya llegaron y están en la que sería la instalación del nodo. Ahora en lo que sigue, en los próximos primeros 15 días de enero, vamos a continuar con un workshop donde Agus les va a mostrar o les va a onboardear, por decirlo, a la wallet para que esas tarjetas y esos pones que les llegaron los puedan empezar a usar para pagar con la wallet. Eso sería como el estado del proyecto actual. Después el año que viene seguramente tengamos más cosas, pero todavía está, em, no sé si se puede contar o no, digamos. Perfecto, perfecto. Después lo vamos a traer más adelante a Agustín para que siga Sí, contando creo que él todo eso. debería, de hecho, tampoco sé tanto del tema. O sea, a medida que vamos como avanzando, vamos como integrando el equipo y informándonos de cuáles son los siguientes pasos, por decirlo. Perfecto. ¿Y por qué le llaman kit de emergencia? ¿Y qué contiene ese kit de emergencia detalladamente? Porque yo me Uy, acuerdo ya, el sí. kit de emergencia que me daban en los casamientos como souvenir, que era un alical, todo para resaca. Pero ¿qué tiene este kit de emergencia? No me acuerdo detalladamente el 100%. Lo tendría que haber leído antes de esta call, pero te digo lo que recuerdo. Un nodo, 10 postnet que hacemos 2 envíos o 3. Los primeros 3 postnet ya llegaron, luego van a salir distintos envíos para, para que les lleguen los próximos. Y ya no me acuerdo, pero eran 200 tarjetas o una cosa así, diseñadas por artistas. Espectacular. No me acuerdo si me olvido algo más bueno, y algún que otro sticker seguramente, de lo que incluye el kit. Creo que ahí Perfecto. estamos. ¿Y por qué le llaman kit de emergencia? Porque es lo que necesita una comunidad como para arrancar, digamos, y poder empezar a movilizar con Bitcoin. Sería como, no sé si, creo que Agu va a tener una mejor respuesta para eso después, cuando le hagas la Creo, entrevista. creo que son esos, son nombres que se le ocurre a Agus, ¿no es cierto? ¿Y cómo vieron la evolución de estas comunidades desde que arrancaron el seguimiento? Y mira, yo creo que ahí es hace muy poco tiempo como para darte esa respuesta, porque recién lo que sucedió fue como que le llegó y empezamos a interpretar básicamente cuáles son sus dolores en el día a día y cómo poder darles un soporte a cada comunidad en particular. Cada una va a tener un dolor diferente o una necesidad particular distinta y creo que es eso, como empezar a conectar con cada comunidad y entender qué es lo que cada uno necesita, digamos, y poder darles soporte desde ese lado. Excelente. ¿Y las comunidades estas, cómo las seleccionaron ustedes? ¿Vinieron a la cripta o la cripta las fue a buscar para decir, bueno, esta comunidad necesita Bitcoin, esta otra comunidad necesita Bitcoin?
Mira, el detalle fino no lo tengo como para decirte cómo fue el detalle final de selección, pero yo interpreto que ha sido, lo que tengo en la cabeza es un Notion, que es la página que usamos en la cripta para organizar, que son un montón de comunidades las que están descriptas, y o sea, como que en la convocatoria hubo más de las que tenemos actualmente y se seleccionaron finalmente esas 10. ¿Cómo las eligieron? En definitiva, yo interpreto que debe ser porque tenían los mismos valores que tiene la cripta, que las ha visto genuinas y con ganas como de llevar Bitcoin a sus comunidades. Esa es mi interpretación personal, pero el detalle fino no te lo podría decir tampoco. Perfecto, perfecto. Y contame un poco de la cripta, porque yo hablé con Agus, hablé con Cyberpunk, hablé con Jackie, y veo que es un espacio muy bitcoiner, pero a la vez es como muy integrativo de todos. Tratan de invitar mujeres, tratan de hacer meetup, veo que son como distintos grupos que se están moviendo. eh, ¿Cómo impactó en tu viaje de bitcoiner ser parte de la cripta? Y yo creo que es como una familia o una tribu, ¿no? Em, es como que uno anda por la vida, o sea, conectando con distintas personas y cuando, bueno, en el caso de la cripta, te das cuenta que son personas que comparten tus valores, que comparten la manera que vos tenés tanto de vivir como lo que querés para el futuro. Y a medida que vas aprendiendo Bitcoin, al menos en mi caso, es como que empezás a compartir más esa filosofía de vida. Por ejemplo, ya no te interesa tanto ir a un barcito y sacarte una foto para subirla a Instagram, una boludez como esa, ¿no? Te gusta más quizás estar en el sillón de la cripta, en el patio donde está, tiene un patio grande donde tiene pasto, ¿no? Y un par de sillones en el rayo del sol. Y capaz disfrutás un poco más de poder estar ahí sentado, escuchando lo que otros tienen para decir, y no tanto en lo superficial, en el día a día de las redes sociales, por decirlo, como que empezás a cambiar la manera tanto de vivir como de pensar. Y una vez que estás hace un tiempo, como que ya es como que es tu familia, o lo veo así al menos, es como que se comparten las cosas como si fuera tu familia. Sí, yo creo que está bueno cuando uno conecta. A ver, cuando uno se hace bitcoiner, entiende lo valioso que es el tiempo que vos pasás, y no, porque en definitiva, hoy escuchaba a Jack Mollers que Bitcoin Satoshi lo que hizo que Bitcoin sea tiempo. Bitcoin en realidad es tiempo y es energía, pero, pero vos como que tratás de dedicar tu tiempo a cosas que, no digo que sean Bitcoin, pero que te dejen algo al final del día. Y me parece que esta comunidad y juntarte con gente que comparte tus mismos valores y demás, eh, es un poquito volver a esas bases que tenemos de seres humanos. Bitcoin como que te hace volver a esa base de ser humano, de decir, quiero apartarme de las redes, quiero socializar más, quiero hacer amistades más reales, ¿no es así? Exacto, y quizás, o yo lo veo como que te hacen de espejo, ¿no? Quizás no, al menos lo veo, por ejemplo, con Agus, que es muy genuino, que es muy, digamos, como que, por decirlo así, quizás te falta mucho, en mi caso, para llegar a ser así, pero empezás a ver aspiracionalmente hacia dónde querés ir, tenés un norte y quizás todavía te falta como un trabajo interno, pero ya sabes para dónde vas y cuáles son los valores hacia dónde te gustaría ir, por decirlo. Capaz no estás 100% alineado con eso que estás proyectando, por decirlo de alguna manera, pero ahora tenés un norte y sabés hacia dónde querés ir y empezás como a aprender de las personas que realmente están como un poco más o en el 100%, no sé si decirlo quizás nadie está en el 100%, pero quizás a lo que me refiero es esas personas aspiracionales están quizás más trabajadas, no a lo mejor de manera consciente, porque a lo mejor fue inconsciente todo su trabajo que hizo, pero llegó a donde vos querés estar, por decirlo así, con la manera de ser y cómo querés pensar y vivir, ¿no? Entonces, al compartir tiempo con ellos, empezás a aprender en el día a día un poco más a incorporar eso, ¿no? Claro, claro. Y también hay toda una movida que me gustó,
hay toda una movida femenina en la cripta. Hay varias chicas que están trabajando ahí, que están juntas, y vos porque a lo que voy es que Bitcoin, técnicamente, tiende a ser más de hombre. O sea, vos vas a las conferencias y son muchos hombres. Y a veces a una chica participar en estas comunidades le da miedo, ¿no? Porque son todos chabones, son todos hombres. ¿Cómo es esta integración de la parte femenina de la cripta? Me lo contaba un poco Jackie, cuando estuve en Buenos Aires me lo contó un poquito la chica, la hermana de Micael. ¿Te hace más fácil como mujer transitar el camino de Bitcoin? Creo que este es un tema que yo no soy justo la persona ideal para hablar, porque a mí no me gusta separar de lo femenino y de lo masculino. En general, me molesta mucho el feminismo y todo lo que va por ahí. Pero sí te puedo decir que en la cripta no hay diferencia en ningún sentido en ese caso. O sea, sí tenemos obviamente diferencias biológicas, pero en el sentido de, por ejemplo, si una chica entra a la cripta, ¿no? Y quiere empezar a usar Bitcoin o se quiere instalar su propio nodo, cualquiera le da soporte, o sea, lo más rápido posible y le da una mano y tratan, o quizás, o tratamos, porque también me incluyo, ¿no? De contarle lo que de la mejor manera que podamos como para incluir a esa persona, digamos, no, pero no porque sea mujer, por decirlo así, sino porque lo haríamos con cualquier persona. No, yo lo que digo es que a veces hay ámbitos masculinos Sí, donde, por ejemplo, yo entreno artes marciales y es raro, para yo tengo chicas que entrenan conmigo y es un tema, ¿no? También, ella generalmente siempre es una con 10 hombres, ¿viste? Y a veces es un tema, ¿no? Y yo a veces me pongo en el lugar de ella, porque obviamente yo para mí voy, peleo, y cuando me toca quizá pelear o practicar algo con ella, trato de, de- de que no se siente incómoda o demás, ¿viste? Yo creo que cuanto más chicas hay en una comunidad que son generalmente hombres, creo que también hace más fácil y es mejor para la que no se anima. Quizá vos tenés em, no un comportamiento, no me sale la palabra en castellano, sí, ya te entiendo. Sí, es pero, un pero tenés comportamiento una que cada personalidad particular, sí, pero hay otras chicas que no tienen esa personalidad. sí, Y no, claro, por eso mismo yo creo que viene también desde las bases, porque en mi casa no se vivió el machismo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, como que mi mamá tiene mucho poder, ¿no?, sobre la familia, tanto el mismo poder que tiene mi papá, por decirlo así, y desde chiquita como que viví eso, entonces nunca pude ver la diferencia cuando hablan del maltrato y demás, porque no lo viví en mi casa, ¿no? Y después, por ejemplo, cuando fui a trabajar, empecé a trabajar en la corpo y trabajé en el área de IT 5 o 6 años, donde eran 15 hombres y 2 chicas. Entonces era como que para mí es normal, ¿viste? Como estar entre hombres y hablar o tener conversaciones que quizás se puedan considerar más masculinas, o algunos le dirían más nerds, o pues lo que vos quieras llamarlo, ¿no? Entonces es como que no logro ver la diferencia en ese sentido, pero sí puede ser, que otras mujeres sí lo vean, por decirlo. Pero las mujeres que hay actualmente en la cripta son increíbles, digamos. Y de hecho, ya que mencionaste las artes marciales, tenemos una aikidoka que se llama Martu, quizás te la voy a pasar para también es artista, y bueno, Martu, por ejemplo, es increíble y hace artes marciales, es como le gusta mucho lo japonés y da clases de japonés. No qué sé si la bueno. escuchaste o la Creo que vi en Instagram una chica que decía Aikidoka, que era de ahí, pero no me acordaba el nombre y demás. Pero no, sí, yo también yo estoy a favor del feminismo, pero no del feminismo de las que se pintan el pelo de violeta y van a prender fuego iglesias. a ver, Me ¿y cómo parece, sería tu a favor? Ahora te hago yo la no, a entrevista. favor de que la mujer tenga un lugar y que se empodere y que esté a la par del hombre en un montón de cosas. Estoy a Claro, favor pero de eso, yo pero también, no tratándola, lo que voy es, a una pero es que ya lo comunidad de, tenemos, solo lo tenemos que tomar, esa es la diferencia, exacto, digamos, ¿no? no tratándola como alguien inferior, eso es lo que voy, sobre todo cuando viene una comunidad de hombres. Ese es mi coso, y decir, bueno,
que se empodere, que aprende Bitcoin, que entienda. Por ejemplo, en África un proyecto que se llama BTC Dada, que lo lleva una chica que se llama Lorraine y que es solamente para mujeres. Quizá porque nuestra cultura no está tan extrema, pero ella lo que me contaba en su comunidad, creo que son de Kenia, la mujer, por ejemplo, no tiene ni voz ni voto en la casa. No Claro. puede ni siquiera heredar de los padres. O sea, no puede. Vos, por ejemplo, Uy, el tu quilombo que papá, haría yo. por eso, tu papá, o vos, yo tengo dos hijas mujeres y un varón, y yo soy de allá, y yo me muero, y mi fortuna va para el hijo varón, porque es así legalmente. Entonces, esta chica está organizando solamente para mujeres, para explicarles Bitcoin, para que sean financieramente independientes y puedan, por medio de Bitcoin, independizarse y tener una forma de vida diferente, contrario a lo que hay. Para mí, Claro, ese es el feminismo que yo defiendo. No claro, el sí, de hay que matar a los hombres o que esas cosas que se dicen el feminismo progresista. Sí como claro, una herramienta de empoderamiento, que la mujer primero somos todos diferentes y todos tenemos una forma de empoderarse, pero eso, tener empoderamiento y tener las mismas herramientas que todos, pero bueno, a exacto. veces cuesta, ¿no? Decir, es una comunidad toda de hombres, entrar una chica, que haya otras chicas haciendo actividades y demás, ayuda. Sí, en el caso que vos me contás, creo que es una causa muy noble, ¿no? Porque dado el contexto, em, y quizás también, e incluso no solo noble, sino necesario, ¿no? Que alguien pueda darle ese soporte. Después me escuchan todas las feministas lo que dije acá y me van a querer matar, ¿no? Pero, em, lo que te quería decir es que me parece que la inclusión va por otro lado. Está el espacio, uno puede entrar y tomarlo y ser parte y hacer preguntas y bueno, a veces quizá tenga roces o lo que sea con alguna opinión masculina, pero es parte de, digamos, de la interacción humana, por decirlo así. Yo creo mucho en la parte biológica, ¿no? Del rol de la mujer y el hombre en la parte biológica, ¿no? De la evolución y como desde ese punto de vista, o sea, como que yo lo veo desde ese lado. Entonces, por ahí quizás muchas cosas que se proponen desde lo progre, lo veo como biología o antievolución natural, por decirlo, de la humanidad, ¿no? Bueno, de hecho, los progres plantean que la mujer es cualquiera que diga yo soy mujer. O sea, sin importar la biología. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Contame de tu faceta artística. ¿Cómo arrancó tu faceta artística y y si es que la aplicaste a Bitcoin y de qué forma aplicaste tu faceta artística a Bitcoin? ¿Cómo los integraste esos mundos? Bueno, creo que la parte artística estuvo siempre en mí. De hecho, mi mamá pinta y era profesora de arte, pero nunca dejé que me enseñe, por decirlo así, porque siempre autosuficiente, ¿no? Con respecto a mamá. Sí, tuve algunos, y quizá en el 2018, 2017, de pintar macetas, o sea, no eran cuadros. Sí me empecé a acercar cuando estudié ciencia, entonces era como que necesitaba complementarlo con algo más y empecé a pintar en ese momento. Pero después vino como un gran cambio en mi vida, donde quise estar, o sea, trabajé muchos años con la computadora desde el 2020 en mi casa online, entonces sin conectar con gente y sin hacer otra actividad que me llenara, por decirlo así, ¿no? Estaba todo el día, o sea, estaba todo el día sola trabajando con la compu y de pronto la compu era como el día a día, o sea, me levantaba, me sentaba en la compu, me acostaba, era lo último que hacía. Entonces llegó un punto en el 2024 que coincide con mi ir a los martes del coworking, porque necesito empezar a conectar con más gente, empezar a ver, o sea, otra realidad de la que estoy viendo, porque esta realidad no me llena. Y entonces en el 2024 decidí empezar a implementar más el arte en mi vida y me armé un atelier. Entonces, el objetivo era hacer mitad trabajo, empecé a hacer como consultorías en innovación y de marketing, entonces me daba tiempo, ya no era empleado como para estar las 8 horas sentada al frente de la compu, me daba el tiempo como para poder invertirlo en otras cosas, por ejemplo, en sociabilizar,
en ir quizás el martes de coworking, en vez de estar el martes haciendo 100% trabajo con los chicos de la cripta, hacer un poco de networking, charlar con las personas, conectar. Y a la vez, el resto del tiempo, o sea, que tenía disponible estando en casa, poder empezar a cerrar la compu por un rato, poner música y pintar. Y bueno, así es como empecé a explorar durante todo 2024 lo que sería el arte abstracto. Empecé clases también con distintos profes. Y después lo que yo digo es que no sigo ninguna regla. O sea, para mí el arte, por más que, digamos, aprenda las reglas básicas de lo correcto y lo no correcto en el arte, en mi caso lo uso como un canal emocional, ¿no? Pongo música y que salga de manera abstracta lo que tenga que salir en ese momento. Y bueno, y ahí viene la parte de Bitcoin. Cuando salió la convocatoria de los artistas, yo no me considero artista porque me considero una persona que pinta, pero no podría decir que soy un artista, por decirlo así. Siempre discutimos eso con los chicos de la cripta, pero en realidad, o sea, pinto y hago lo que me nace, pero ¿por qué ponerme un rótulo de artista? No sé, en definitiva. Y bueno, cuando salió la convocatoria de artistas, yo siempre, en cada proyecto que hacen es como que intento aportar desde el lado que puedo, entonces pensé que no había tantos artistas y dije, me sumo como para que haya alguien más haciendo el trabajo. De pronto sí, había un montón de artistas muy buenos, y me vi con ellos haciendo la interpretación de las obras, pero mi arte fue completamente distinto, porque la mayoría lo hizo digital, o sea, casi todos, creo que todos, no sé si alguien que no, y yo lo hice físico y después lo digitalicé, porque justamente no quería o sea, seguir la parte tecnológica en ese sentido, porque estaba con la mitad de mi vida en la innovación y la mitad de mi vida en volver a hacer algo con, por ejemplo, algo más manual como el arte, ¿no? Em, Así que bueno, intenté hacer por ahí los cuadros físicos y a cada uno le puse un detalle de Bitcoin, por ejemplo, o la B, o el rayito de Lightning, pero en general son abstractos, o sea, no es que están enfocados 100% en representar Bitcoin, son abstractos y representan emociones, incluyo Bitcoin ahí. Perfecto, No sé perfecto. si Bueno, respondí tu pregunta. no, no, sí, sí, no, entiendo. Y te digo que sos artista. O sea, ya con La plantear, ponerte discusión. música y pintar, no tenés que ser artista full time eh, ¿cómo es que se llama? Exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sos artista. Uno cuando expresa, cuando tenés ese don de expresar lo que te pasa en en una hoja de papel, en un lienzo, en arte digital, haciendo música, al margen de que tu obra la disfrute una persona o mil, se venda o no se venda, sos artista, punto. O Sí, y sea, en el caso de, por ejemplo, que se venda, viste que las tarjetas nosotros hicimos, son específicas de cada comunidad, pero después hicimos 2 más de cada diseño que llevamos a las cruzadas en El Salvador. Y estuvo buena esa parte, porque esas sí las vendíamos o sea, llevamos merchandising, remeritas, gorras, unos bolsos, bueno, y las tarjetas de las diseñadas por los artistas. Entonces estaba bueno porque la gente no sabía que yo era la artista y de pronto empezaron a comprar los diseños que yo había hecho. Entonces fue como desde mi lado, qué lindo ver que salió genuino y que nadie les dijo lleven este, sino que eligieron dentro de todos los diseños que había varios de los que hice. eso es lindo. Cuando alguien eh, valora tu trabajo de esa manera, te llena mucho. A mí me pasa mucho con lo que hago. A ver, yo no soy Joe Rogan, pero me considero podcaster. Ya fue. Yo no soy Joe Rogan, pero por eso te digo, no, no. Y cuando alguien lo reconoce o lo ve o te deja un like o lo comparte y demás, creo que es ese sentimiento lindo que a veces uno no lo hace por la plata, sino por ese sentimiento. Y volviendo al tema Bitcoin, ¿cómo te cambió la vida volverte una Bitcoiner? Y creo que es un poco más de ya de lo que mencionamos, pero básicamente es, o sea, te cambian los hábitos, que es como el core, o los valores, o sea, arrancando quizá primero por los valores, que empezás a alinearte con otros valores, después empezás a alinear esos valores a tus hábitos en el día a día, y por ejemplo, no sé,
empezás a dejar de gastar en boludeces y empezás a ahorrar eso, porque yo siempre, por ejemplo, cuando trato de bitcoinizar a alguien, sobre todo a las personas del entorno de mi familia y demás que no tienen ninguna cercanía con Bitcoin hasta que aparece el bitcoiner de la familia, que sería yo en este caso, y les digo, empiecen a quizás los gastos hormigas que tenés en el día a día, si todavía no querés gastar mucho, no querés invertir, o no tenés, o porque no tenés capacidad de ahorro, por ejemplo, digo, simplemente fíjate en tus gastos hormiga. ¿Qué es eso que estás gastando que quizás no te hace falta en el día a día? Puede ser, no sé, un atado de puchos de más, que quizás ese lo guardes y te lo cambies. O en mi caso, yo siempre menciono, a mí me gustaba comprarme un yogur que viene de un restaurante acá cerquita que se llama Birkin y tiene como un yogur que hacen casero ellos y le ponen frutas y cositas y no sé qué, y sale una fortuna. Entonces digo, no hace falta que me compre siempre ese yogur, quizás me puedo comprar un par de manzanas y el resto lo voy guardando en Bitcoin. Está bien, no digo que la gente tenga que dejar de lado sus gustos y demás, pero sí poder como empezar a hacer como ese guardar, aunque sea un poquito, y empezarle a hacer seguimiento en el tiempo. Y después te vas dando cuenta que eso tiene impacto, que eso que guardaste no se lo comió la inflación, por decirlo así. Está bien, en el día a día uno no lo ve porque sube y baja, pero a largo plazo sí tiene impacto. Entonces empezá a guardar aunque sea poquito. Eso es como mi manera de bitcoinizar a los cercanos y que lo he logrado, de como que les hago bajar alguna wallet, les enseño la primer parte y les digo empezá en esto. O por ejemplo, para el cumpleaños, en vez de regalarle algo, les regalo Bitcoin como para que empiecen a tener su primer ahorrito en Bitcoin y que les Mira, hagan ya. seguimiento. Después los vuelvo a ver y le digo, "Ahí lo seguiste, compraste más", como que intento desde esa manera hacer como mi aporte, aunque sea chiquitito, poder bitcoinizar a los cercanos. No sé si también ahí respondí a tu pregunta, pero bueno, básicamente eso. ¿Y tú, y vos qué tipo de bitcoiner sos? ¿El rompe de que viene un amigo y le empezás a hablar de Bitcoin, que esto, que el otro? ¿O sos más pasiva y el que todo el mundo sabe que estás con Bitcoin y te vienen a preguntar? Y ahí Creo cuando te vienen a que preguntar, le salís. generalmente no soy pasiva en nada, digamos, soy bastante hincha huevo en todo lo que sucede o hago, pero en este caso me ha pasado mucho que me vienen a preguntar, como que empiezo a hacer ruido y ellos solo, o sea, como que no voy a decirle todo el tiempo tuki, tuki, tuki. Sí, por ejemplo, a mis más cercanos, por ejemplo, mamá, mi hermano, a mis más cercanos era como, tenés que ver esto porque lo tenés que ver, es muy importante para tu vida. Y todavía en algunos casos no lo logré al 100%, te voy a admitir. Por ejemplo, ahora para Navidad le regalé a mi hermano el libro de bitcoinismo. No creo que lo lea por el momento, pero yo le sigo insistiendo, y No, y voy pero por está ahí. bien. Yo creo que está bien como. Primero porque cuando vos sos bitcoiner y cuando sos maximalista, te das cuenta que descubriste algo que quizá el resto de la gente no lo ve. Y es tan obvio que lo tratás de hacer de ver. Pero quizá también hay que respetar a la otra persona. Capaz que no le interesa, no quiere verlo, no Sí, no quiere. están quizá en el momento correcto para, Exacto. pero yo Pero creo sí. con estas acciones de le regalo un libro, voy a tu cumpleaños y te regalo Bitcoin, o te regalo una pieza de arte relacionada con Bitcoin, es como que ahí le estás poniendo un poquito de fichas para al menos generarle la pregunta y que se meta a buscar. Sí, creo que el primer momento es cuando uno empiezan a ver que para uno es importante y te empiezan o sea, empiezan a ver que a uno le da relevancia, que empieza a tener cosas en la casa vinculadas con Bitcoin, como un cuadro, o quizás los mineros, tengo acá un par de Bitacs chiquititos, y eso le llama mucho a o sea, a la gente de mi familia, por ejemplo, cuando ha venido, le llama mucho la atención, pero ¿qué es esto? Entonces cuando le empezás a explicar, ahí te da el pie como para hablarle un poco más del dinero, de qué significa, de lo que vos pensás acerca del dinero. eh, de lo que creo yo soy muy conspiranoica, digo, ¿no? O sea, de que nos roban la energía, bueno, toda esa parte también entro y le doy de lleno, ¿no? Por ejemplo, he tenido conversaciones con mi profe de yoga
y donde le explico, o sea, tuvimos como varios debates sobre el tema, y al inicio yo estaba como muy firme con la postura bitcoiner y llegué a un punto en el que entendí donde uno no es maestrito de nadie, digamos, no tiene por qué ir a enseñarle nada a nadie, ¿no? Entonces, bueno, di toda mi postura y dije: "Hasta acá llego", después de un par de semanas me vuelve a escribir y me dijo: "Me quedé pensando y necesito que me ayudes porque quiero empezar a comprar Bitcoin". Bueno, como que uno no empieza, o sea, uno no tiene la potestad para enseñarle nada a nadie, pero de pronto sí puedo decir: "Bueno, esto lo digo y lo dejo acá. Si vos lo querés tomar, lo puedes tomar y ahí te sigo Sí, dando soporte, pero después ya está, no te insisto más". sí, creo que está el tema ese de que le tenés que mostrar la puerta, pero muchos te van a tratar de loco, de conspiranoico o demás. Y eso te quería preguntar, ¿cómo reaccionó tu familia cuando vos empezaste? Porque me imagino que vos sos la primer bitcoiner de la familia. Sí. Cuando vos empezaste a involucrarte en el tema con todo lo que se habla de Bitcoin alrededor, de que es para traficantes, que es como es un Ponzi, que es para evadir impuestos y todo eso. Sí, la primera reacción fue: "¿La cripta? ¿Pero qué es la cripta?". Fue como, viste, lo relacionaban con la cripta del cementerio, ¿no? Y fue como mi mamá, "¿Pero la cripta? ¿Y pero qué estás haciendo? ¿Es una secta?", viste, como, no. Entonces, cuando le empecé a explicar, le conté de la filosofía, le mostré fotos de mis amigos y qué sé yo, después de un tiempo me dice: "¿Sabés que quiero comprar Bitcoin?". Bueno, entonces ahí, onboarding. En el caso de mi hermano, la primera vez fue cuando vino y vio los Bitags y le expliqué, pero no logré convencerlo al 100%. Entonces fui por otro lado, fui por su esposa. Entonces a su esposa para su cumpleaños le dije: "En toda familia hay una bitcoiner, esta vez te toca a vos". Y bueno, entonces como que la empoderé a ella en ese lado y bueno, ella es la que tiene los bitcoins en el caso de la familia de mi hermano, por ejemplo. Pero igual como es mi hermano, sí le voy a seguir insistiendo aunque sea de poquito. Por eso le regalé para Navidad el libro de bitcoinismo de, ¿cómo es que se llama? De De Adrián Adrián Bernabeu. Bernabeu. Sí, 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 de Adrián Bernabeu. Yo lo tengo acá porque lo estoy leyendo, lo voy leyendo muy de a poquito, lo tengo acá. Lo voy leyendo muy de a poquito porque estoy a full estos días, pero yo ahora voy a dedicarle un poquito más a la lectura, a ver si lo puedo terminar y paso al siguiente libro. pero Y está bueno porque la primer parte te muestra digamos, las falencias del sistema en cuanto al dinero, y es como, es cierto esto, como que la primera parte no es tan ni conspiranoica ni volada, sino como es bien bajada a tierra, ¿no? es que en realidad los bitcoiners te hacen pasar por conspiranoicos, cuando en realidad vos lo que le estás diciendo es lo que pasa en el mundo. Que se imprime dinero a mansalva, que la plata no está en el banco, que el banco tiene una reserva fraccionaria que solamente tiene el 10% de todo lo que tiene prestado, que la deuda del mundo crece, o sea, no es conspiración, es lo que está pasando. Claro, pero Después, como se vive como la normalidad, en Argentina la inflación es alta, entonces es normal que perdamos plata. No, como, no, y como, cuando vos entendés la historia de la tecnología y que todo tendría que tender a ser deflacionario, yo pongo siempre el mismo ejemplo con el celular. Fíjate, el celular que tenés vos en la mano, el que tengo yo, tiene sí, el poder de 10.000 computadoras de lo que llevó el hombre a la luna, del Apolo 11. Y cuesta, obviamente, yo no me puedo comprar una nave para ir a la luna. Y cuesta 1.000.000 de veces menos. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico es deflacionario. Ahora, ¿por qué la carne cuesta cada vez más? ¿Por qué los huevos, que es el ejemplo que ponen en Estados Unidos, cuesta cada vez más? ¿Por qué vivir cuesta cada vez más? Porque se imprime plata a lo loco. Cuando en una economía real y en una economía normal, todo tendría que tender a cero. Si tuviéramos un dinero sano, si el dinero no estuviera roto como está ahora. Pero eso. Y volviendo al tema de las comunidades y la hiperbitcoinización, ¿cómo ves que viene avanzando, que va a avanzar todo eso? ¿Y cuál, cuáles son las cosas que vos pensás que faltan para llegar a una hiperbitcoinización?
y si ves una hiperbitcoinización posible en el, no digo en el corto, en el mediano plazo. Qué pregunta, ¿no? Difícil. O sea, muy difícil la pregunta, ¿no? O sea, no tengo la certeza para nada. El anhelo de que haya una hiperbitcoinización, seguro, creo que el caso opuesto sería nefasto para la humanidad. En lo opuesto a la bitcoinización, la hiperbitcoinización, que sería que usemos las monedas digitales de los estados, en el cual el control es absoluto y no tendríamos la libertad, o perderíamos total libertad, por decirlo así. Eso sería nefasto para la humanidad. A mí me gustaría y mi anhelo sería que sea una hiperbitcoinización y que el mundo empiece a usar cada vez más. Em, Hace poco leí una nota de un israelí que publicó, que decía que en realidad Bitcoin se iba a sumar al sistema, por decirlo así, que el sistema lo iba a empezar a adoptar y como que se iba a perder toda la parte más, aspiracional o, no sé, como Bitcoin como O sea, revolución, ¿no? cyberpunk, cyberpunk. Claro, que es yo voy mucho para el lado del cyberpunk y para ese desde ese lado, ¿no? Em, y leer la nota me enojó bastante porque yo decía: "Pero es que yo no veo Bitcoin así, es como que yo veo como la parte más pasional y más profunda desde el otro lado revolucionario de querer cambiar la humanidad". Y de hecho estoy convencida de que es una herramienta que tiene la potencia de no solo del futuro de hacerlo, sino que ya lo está haciendo, porque lo vi en mí, digamos, esto de la apertura de conciencia y el cambio de poder salir de la Matrix y ver la realidad de otra manera. Y es como que mi anhelo es que se llegue a la hiperbitcoinización. No sé si se va a llegar al 100%, pero creo que vamos hacia ese lado. Este israelí planteaba que no, que lo van a terminar tomando como una herramienta financiera, digamos, dentro del sistema, pero igualmente creo que es una herramienta que está y que, o sea, que viene a cambiar la manera o las formas. Y aunque la tome el sistema, que sí, sería muy peligroso que no, que todos los estados la tomen, digamos, para el resto de los bitcoiners, ¿no? Pero, o sea, como que no tengo la certeza, me parece que sería, bueno que todo el mundo lo use, pero en el caso de los estados, ahí ya es como que no te sabría decir en profundidad el efecto que podría tener, ¿no? En tu Yo creo caso, que, que claro, yo tengo una visión muy particular y que los maxi me pueden salir a pegar, porque yo primero creo que Bitcoin es, como es, lo que más amo de Bitcoin es la naturaleza permissionless de Bitcoin. O sea que Bitcoin es para todos. Es para mí, para vos, para los africanos, para los estados, para MicroStrategy, para todo aquel que quiera ir a Bitcoin, Bitcoin es para todos. Y después, yo creo que yo no sé si veo la hiperbitcoinización como algo de ir al supermercado y pagar con Bitcoin o pagar con Satoshis. Yo veo la hiperbitcoinización como que todo el sistema del mundo va a correr sobre Bitcoin. okey, Y los que pueden potenciar y hacerlo más rápido son que lo los grandes adopten las jugadores. empresas, las grandes jugadores, que lo adopten estados, que en definitiva también que lo adopte un Estado es como un arma de doble filo para el Estado. Porque vos decís, bueno, yo soy el Estado, yo atesoro Bitcoin, pero Bitcoin no me va a permitir imprimir tanta plata como quiera. Sí, está bien, va a Entonces, seguir es siendo como que se están escaso. poniendo un límite. Yo para esto, yo obviamente me encanta la parte romántica de Bitcoin, me encanta la parte de africanos venciendo bypaseando el tema de los bancos, eh, usando Bitcoin con celulares de 2003. Soy un tipo muy, muy romántico y que Bitcoin lo veo más allá de una revolución financiera. Yo cuando digo que soy bullish en Bitcoin, yo en ningún momento hablo del precio. Yo soy bullish porque para mí Bitcoin es una revolución social que va a llevar a la humanidad a un sistema eh, infinitamente superior y nos va a hacer evolucionar como humanidad. Obviamente no lo va a lograr en 30 años, yo siempre miro al 100, 150, 200 años. Entonces, y como quiero que esa revolución sea más rápida, entonces yo no estoy tan en contra de las empresas
no estoy tan en contra de Saylor, no estoy tan en contra de las tesoreras, porque Deng Xiaoping, creo que fue presidente, no sé cómo es el título, pero fue el líder de China cuando se muere Mao. Deng Xiaoping, China se estaba muriendo de hambre en ese momento. Los chinos estaban muriendo de hambre cuando viene Mao por toda la locura esa del gran salto adelante y todas esas cosas. Y Deng Xiaoping dice, vamos a hacer capitalismo. O sea, China es recontra capitalista. Yo no sé si vos estuviste, yo vi que viajaste por Asia, pero yo conozco China y son ultra capitalistas. Todo gracias a Deng Xiaoping. Y a Deng Xiaoping le dicen, pero pará, lo que estás proponiendo vos va en contra de toda la filosofía de China de los últimos años. No serías China. Y Deng Xiaoping le dice, no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que case a ratones. Entonces, en definitiva, la metáfora de Deng Xiaoping, a mí no me importa si hacemos capitalismo o comunismo, lo que importa es que la gente salga de la pobreza. Y a día de hoy hay 800 millones de chinos que salieron de la pobreza gracias a las medidas de Deng Xiaoping. Por eso y fue el ideólogo de Hong Kong, o sea, del sistema que hoy tenemos en Hong Kong, un país, dos sistemas. Entonces, lo admiro muchísimo a Deng Xiaoping. Entonces, yo ahí, como Bitcoiner, actúo como Deng Xiaoping. Es como, está bien, Bitcoin es para usarlo, es para que... pero también veo que de esta forma se va a meter como un caballo de Troya en el sistema financiero y lo va a mejorar y lo va a hacer más justo. Mientras tanto, lo que tenemos que luchar nosotros es decir, perfecto, se está metiendo Saylor, se están metiendo los estados, vos tenés que meterte, tenés que controlar tus llaves. Entonces, si bien ellos tienen, no me gusta decir la palabra grosera, pero una herramienta más larga para jugar en el sistema fiat que nosotros, nosotros todavía podemos comprar Bitcoin, todavía podemos acceder a Bitcoin. Entonces, es clave que enseñemos autocustodia, controlar tus llaves, correr un nodo, ser responsable, entender que el sistema está podrido, porque tampoco, por más que a mí no me gustara, no podría ir a decirle a Sailor no compres. Yo creo que lo que están haciendo esas empresas es metiendo Bitcoin como caballo de Troya a Wall Street, y todo eso va a llevar a un sistema financiero mucho más, sí, mucho más sólido y mucho más justo, porque algo que yo digo siempre, y hoy lo leí como tweet y lo retuiteé, es que Bitcoin, adentro de Bitcoin, todos jugamos con las mismas reglas. Eso a mí me encanta. Si tenés tus keys, si vos controlás tus keys, o sea, si no tenés, no es que si no tenés Bitcoin en un exchange, si vos tenés tus keys y tenés autocustodia, vos estás jugando con las mismas reglas que juega Sailor. Se mete Estados Unidos, vas a jugar todos con la misma regla. Entonces, jugamos en un tablero mucho más equitativo, nivelado y con reglas claras, no como el que estamos jugando ahora. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, no conocía, bueno, el caso de China en profundidad como me lo explicaste. Me parece en ese sentido que también fue muy noble en ese caso, ¿no? Si vos crees que realmente salieron de la pobreza y fue para ese lado. Em, pero lo que te iba a decir es que básicamente Bitcoin, si bien tiene las mismas reglas, es a medida que se vayan sumando cada vez más grandes jugadores, va a ser más difícil acceder para la gente de la población media, por una cuestión obviamente no de mercado, es escaso, entonces el precio va a subir cada vez más, por lo cual con los trabajos actuales y la capacidad de ahorro actual va a ser cada vez más difícil acceder. Entonces por eso veo como el ruido de que me gustaría que la población se sume antes que los grandes jugadores, como para que pueda acceder a tener al menos un 0,1 Bitcoin cada persona. Eh, Claro, yo creo que para eso estamos acá. Para eso estamos haciendo esto, para despertar a la gente que se quiera despertar, que en un momento donde vos vas a tener, aunque hoy compres 1000 satoshis, 10.000 satoshis, 100.000 satoshis, eso, si vos lo tenés y lo mantenés y tenés tus claves, los tenés en autocustodia, estás comprando un pedazo de una torta que es inmutable y que todo
en definitiva, comparado con esa torta, todo va a tender a cero. Entonces, en el mundo al que vamos, el que tenga sus claves va a tener mucho poder. Entonces, hoy estamos en eso. Hoy por eso yo concuerdo lo que vos decías de no hagas gastos estúpidos y en vez de hacer este gasto, comprate Bitcoin. Educar a la gente en que no estamos tarde. Sí estamos tarde para el que compró con $1000, 1000 Bitcoin y ahora es multimillonario. Estamos tarde para hacer eso, para hacer plata rápido y fácil con Bitcoin. Pero sí todavía estamos recontra temprano para crear Sí, riqueza para guardar nuestra intergeneracional. energía en una moneda Exacto. Para guardar sólida. nuestra energía en una moneda, en la única moneda, en el único sistema monetario real y en el mejor sistema monetario que creó la historia de la humanidad. Entonces, ese es mi awareness. Después, si lo tomás o no lo tomás, yo soy un recontra defensor del libre mercado y pese a que en ciertos aspectos me gustan cosas de China, pero soy recontra defensor del libre mercado y que todos tenemos, por eso, todos tenemos las mismas reglas en Bitcoin. Entonces, y todos somos responsables de lo que nos pasa. Sí, obviamente que en algún momento de los próximos 30, 40, 50 años, y sí, vas a tener MicroStrategy que va a tener 1 millón de Bitcoin, vas a tener gente que tenga 1000 Bitcoin, vas a tener gente que tenga 30 Bitcoin, pero vas a tener un montón de gente que tenga 0,1 Bitcoin y va a tener un poder terrible. No nos olvidemos que en el mundo hay alrededor de 80 millones de millonarios y ¿Tantos? solamente, Mira, no tenía ese 20 dato. y solamente 21 millones de Bitcoin. Si Ujú. haces la cuenta, no va a haber un Bitcoin por cada millonario. Entonces, No, no claro. tenés que comprar un Bitcoin. Con Ujú. llegar a 0,1 y mirando a largo plazo, mirando a 30 años, 40 años, vas a ser como comprarte la isla de Manhattan hace 1000 años. Entonces, para eso Yo creo estamos. Hay que, cosas no, que los cambios de la humanidad son cada vez más rápidos, sobre todo ahora con el tema de inteligencia artificial y demás, que se va a dar de manera más exponencial, entonces quizás no hace falta que pasen tantos años para que veamos este impacto. totalmente, totalmente. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, mi mensaje es siempre el mismo. Eh, Pensá en ahorrar tu tiempo en algo tan fuerte como Bitcoin que va a durar por la eternidad. Entonces, yo creo que Bitcoin porque Bitcoin te termina cambiando. Y vamos al caso puntual de Michael Saylor. Hace 14, en 2014, Saylor tuitea: Bitcoin va a pasar de moda como pasaron las apuestas online. En el ¿De verdad dijo 2020 eso? hay un tuit de Saylor. En Mira, el 2020, por una urgencia financiera, porque Strategy tenía 500 millones de dólares y él dijo, si yo lo mantengo esto en cash, en 10 años voy a tener cero, termina estudiando un montón de inversiones y termina pasando eso a Bitcoin, haciendo su primera reserva de Bitcoin. Y después se vuelve tan Bitcoiner que ahora el chabón lo que quiere es atacar esos fondos de pensión que están agarrados en bonos del tesoro, traerlos a la empresa y comprar Bitcoin para que Bitcoin después sea un banco digital, para que Strategy sea un banco Bitcoin del mundo y un banco con reglas buenas, no un banco con reglas de los bancos de ahora. Obviamente, estamos de acuerdo que Bitcoin tiene que ser para todos, que está, no sé si es bueno desde la visión de Satoshi, igual quién sabe qué pensaba Satoshi o qué estará pensando Satoshi si hoy vive, pero yo creo que es responsabilidad de cada uno, de hacerse, si vos querés, podés, si vos querés ahorrar Bitcoin, podés. Depende de las prioridades y de cuánto hayas estudiado y de cuán convencido estés. Entonces, para eso estamos nosotros, para eso están ustedes, lo de la cripta, llevando el mensaje a todo el mundo y espero en breve seguir conversando con gente de la cripta. Y para ir cerrando, hablamos un poquito ahora, pero ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? tus preguntas son como, viste, Son al al hueso. hueso. Sí, me gusta que vayan al hueso. A ver, ¿cómo lo veo?
de nuevo te voy a responder desde mi anhelo, ¿no? O sea, em, creo que ya lo dije, pero mi anhelo es que el mundo esté hiperbitcoinizado y que si quizás la manera es como vos decís, eh, con los grandes jugadores, y bueno, estoy abierta, digamos, como el a ver qué pasa. Creo que el sistema actual ya no va más y que en algún momento se va a terminar de romper, por decirlo de alguna manera, y la solución es Bitcoin. Entonces, mi anhelo va por ahí. Si sucede al 100% no lo sé, pero esperemos que sea digamos, no que se rompa todo, por decirlo así, pero si es inminente el cambio y si no hay otra mejor manera, creo que Bitcoin es la solución. Sí, yo creo que estamos siendo testigos, y yo lo digo siempre, estoy muy excited, es la palabra en inglés, no sé cuál es la palabra en español. En Argentina se traduce en manija, pero no sé la palabra en español para que nos escuchen la gente que está del lado del resto de Latinoamérica. Es excited la palabra, porque claramente estoy viendo el colapso del sistema en vivo y en directo, y estos próximos 5 años van a ser increíbles, y cómo va a cambiar. Desgraciadamente va a haber gente que la va a pasar mal, pero el que hizo su tarea y el que guardó Bitcoin en autocustodia va a tener su fruto después de tantos años que te criticaron, te trataron de loco, de enfermo, de conspiranoico, de terraplanista. Va a tener sus frutos porque el sistema fiat ya no, ya no se le puede dar una vuelta más. O sea, creo que la crisis del 2008 creo que fue la última, la del COVID creo que fue la última, de decir imprimamos a mansalva. El tema de las pensiones no cierra, el sistema de pensiones está quebrado. Lo que hay que entender es que cualquiera de nosotros, el día que se quiera jubilar, no va a haber plata para darle, y si no, vuelvo a repetir, si no tomás tu La responsabilidad, responsabilidad, sí, no estudias Bitcoin y no ahorrás en Bitcoin, bueno, el futuro no va a ser tan difícil. lindo, Ajá, pero bueno, vamos a ver qué sí. pasa. Yo creo que Bitcoin va a generar en el largo plazo, en el mediano plazo, que estamos hablando 40, 50, 60 años a la vista, un mundo totalmente futurista, pero realmente futurista, porque cuando yo era chiquito pensaba que en esta época los autos iban a volar, y no vuelan los autos. Y yo creo que va a ser un mundo muy lindo. Espero estar vivo, no creo, pero espero estar vivo Pero no y falta disfrutar. tanto, ¿cuántos años decís? Y 50 años, ¿En 50? 40, yo tengo 44. A ver, capaz que sí No, no, llego, para pero mí va a ser más rápido. Si vos decís que en 5 años colapsa, y bueno, va a tener no, que no, no, pero yo digo empezar a llegar a ver el mundo ya en la primer parte de la evolución exponencial humana. Yo creo que viene el colapso, luego del colapso van a venir unos años de reacomodamiento, y luego, porque el sistema va a seguir dando coletazos, todavía vamos a tener naciones, va a haber muchas naciones que van a empezar a adoptar los CDBCs. Hay otras naciones, el mundo se va a partir en dos, ujú. va a haber todo un colapso, un struggle en todo eso, hasta que todo el mundo se termine dando cuenta que el sistema financiero tiene que funcionar sobre los rieles de Bitcoin, y ahí es donde ya vamos a pensar con una conciencia más planetaria, y bueno, y ahí hasta las estrellas. No nos va a parar nadie, vamos a tener energía infinita. Todo lo que se habla de que sí, la energía para custodiar la red y todo eso, porque todo el debate, lo que pasó en las Block Size War y todo, va a quedar obsoleto. Va a quedar obsoleto porque vamos a generar energía de manera barata, infinita, simple. Va a haber abundancia de todo, pero para llegar a la abundancia necesitamos la escasez del dinero. Y va a pasar un tiempo, pero no creo que sea en 5 años. El problema empieza ahora, va a haber diferentes reacciones al problema. Una va a ser los CDBCs, otra va a ser los que adopten dinero duro, real, y en unos años se va a ver. Pero bueno, no me quiero ir de mambo porque la entrevista te la estoy haciendo a vos, no me la estoy haciendo yo mismo. Así que No, bueno, pero pero está bueno también, que sea vamos,
vamos a la última pregunta, y la última pregunta es más dura todavía. Si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? No, le diría gracias, capo. No sé Perfecto. si es una persona o un grupo, viste, como que siempre tengo la duda. Justo el otro día vi un video que hablaba sobre Satoshi y las distintas personalidades que se fueron diciendo en la historia de quiénes podía ser y quiénes no. Me parece que el trabajo que hizo fue alucinante y también el hecho de desaparecer fue alucinante y que no haya dejado rastro en un mundo donde hoy actualmente es muy todo lo que uno publica y demás, queda alguna huella, por decirlo así, en Internet. Y hizo las cosas tan bien, esa persona o ese grupo de personas, que hasta hoy no sabemos quién es. Y creo que está bien porque también es parte de la filosofía, ¿no? Que no sea Sí, centralizado, que no tenga un dueño. lo hace más, primero más seguro, porque al no tener un dueño, no tiene un vector de ataque, Sí, como por ejemplo Ethereum o el resto de las shitcoins, y aparte lo hace más romántico, porque es la sí, historia de una persona que, o un grupo de personas que de la nada apareció, dejó que el sábado se cumplen 17 años, minó el primer bloque Génesis, les dio un acompañó mensaje a la el sí, humanidad y se fue. sí. Entonces, ¿Y qué le preguntaría? Yo estoy segura de que viene por el lado de los cyberpunks, o por lo menos quiero creer que viene por ahí, y que es una persona o un grupo de personas que buscan la evolución de la humanidad a través de la tecnología. Entonces le preguntaría qué otras cosas empezó a diseñar o está implementando para aprender y ver qué más hizo por la humanidad, porque seguramente hizo varias cosas, no solo esto. ya lo veremos en los próximos años. Quizá cuando se desate esa gran crisis, veamos que surge, no nos olvidemos que Bitcoin surge de la crisis del 2008 y quizás surge el otro invento de Satoshi o no. Pero bueno, el O tiempo lo quizás ya lo dirá. estamos viendo y no lo sabemos. Exacto, exacto. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, si bien esto no es consejo financiero, hay que seguir ahorrando en Bitcoin, seguir comprando Bitcoin. Cada Satoshi cuenta, aunque parezca insignificante, un Satoshi, dos Satoshis, tener una wallet con 20.000 Satoshis y te parece insignificante, en el futuro no va a ser insignificante. Entonces, es importante y sí, está Wall Street metiéndose y el gran dinero está metiéndose en Bitcoin también, pero todavía tenemos tiempo y todos jugamos con las mismas reglas. Una vez que el tablero se dé vuelta y la base del sistema financiero, el backbone, los cimientos del sistema financiero sea Bitcoin, ahí vamos a jugar todos con las mismas reglas, sin importar que haya en las distintas layers que se van a construir sobre esa base sólida que son los 21 millones de Bitcoin que van a existir y que van a existir por toda la eternidad. Laila, te agradezco muchísimo por tu tiempo, fue un placer hablar con vos y bueno, algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte. Bueno, primero muchas gracias a ti. Para agregar que nos volvemos a ver el 30 de diciembre de 2026 porque ya está el check. Quizá para ese momento ya me considero artista, porque este año voy a focalizarme en todo lo que sería 2026 el que viene, ¿no? En Bitcoin y en arte serían como mis dos grandes objetivos para 2026. Y nada, para comunicarse pueden ir a la cripta y hacemos martes de networking. Espectacular. Bueno, sí, nos estamos viendo el 30, el 2026 no es bisiesto, o sea, va a ser el miércoles 30 de diciembre del 2026. Igual nos vamos a ver antes porque yo voy a ir a la Tienes BitConf. razón. Así que nos vamos a ver antes, pero queda aclaración para la audiencia. Yo cada vez que tengo un podcast, etiqueto con el flyer en Instagram, en las redes sociales y demás. Y ayer etiqueto, pongo el último podcast, el último stream del 2026. Y yo estaba subiendo al subte y lo subo y digo, no, me equivoqué. Y lo borro, pero ya se había subido y vos ya lo habías visto.
Y por Sí, eso pero te da igual el me encantó 2026. porque me gusta lo futurista, así que. ¿A cuánto está Bitcoin a fin del 2026? Uf, qué pregunta, Si ¿no? vos venís del futuro. Em, Ojalá que esté 1.000.000. Yo lo sé. Yo sé cuánto va ¿Sí? a estar Bitcoin. A ver. Yo sé cuánto va a estar Bitcoin mañana, 2026, 2027, 2050. Un Bitcoin siempre va a valer Ah, un Bitcoin. está Así de bien. simple. Buen cierre, excelente. Buen cierre. Bueno, de nuevo te agradezco, Laila, y que tengas un muy feliz fin de año, que arranques con todo en el 2026, que cumplas todos tus proyectos y que Satoshi te dé más de lo que mereces. Bueno, muchas gracias y que tengas un gran año vos también. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están del otro lado. Pasó el último stream. Obviamente los que lo agarren en YouTube lo van a ver el año que viene. Veremos cuánto está Bitcoin el año que viene, pero en 2 semanas lo verán. Pero bueno, pasó el último stream de este año. Fue un año horrendo para el precio de Bitcoin en fiat. En lo personal fue un año espectacular porque conocí un montón de gente. Hablé en la conferencia más grande de América Latina. Empecé a hacer un podcast por día. Estamos creciendo el canal de YouTube, haciendo vivos los domingos. A partir del año que viene vamos a hacer vivos todos los días, a la noche de Argentina, a la mañana de Hong Kong. Se viene muchísimo porque eso, le tenemos que dar la píldora naranja a todo el mundo. Hay que apurarse porque no queda mucho tiempo y hay que estudiar mucho Bitcoin. Como digo siempre, gracias por estar del otro lado. Si te gustó el episodio, le das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, así nos ayudás en la titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.